es Daniel Araque de Valencia, que va a dar la primera sesión. Sí, muchas gracias, Zaragoza. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Si no me decís nada, es que se me oye bien. Bueno, como os ha comentado la compañera, hoy empezamos una sesión de 4 jornadas, 4 martes, dedicadas al arbitraje de consumo. Daniel. Sí. ¿Continúo? Bien. Como os iba diciendo, empezamos esta primera sesión de arbitraje de consumo, van a ser 4 los próximos martes, y con doble intención. Por supuesto, la cultura general que supone saber qué es el arbitraje de consumo y la importancia que tiene, porque en ADICAE la tiene, ya que pertenecemos en todas las comunidades autónomas a las juntas arbitrales de consumo y los técnicos de consumo participan como árbitros. Y por otro lado, la posibilidad que tienen los asistentes de, después de estas 4 sesiones, y creo que a través de un examen también final, poder colaborar con nosotros, con ADICAE, siendo árbitros en esas juntas arbitrales de consumo. No sé si conocéis el arbitraje de consumo, si lo habéis utilizado alguna vez. Vamos en esta primera sesión a dar una serie de pinceladas sobre qué es, cómo se produce, cuándo se puede producir, cuándo se puede pedir, cuándo no, qué exclusiones hay, etcétera, para en las próximas sesiones ya ahondar un poco más en su contenido. Os he dejado, bueno, ante todo, no estamos hablando de un arbitraje de consumo que ha nacido hace poco, hace 50 años, hace 100 años, no. Como prácticamente todo el ordenamiento jurídico en este país, los fundamentos del ordenamiento jurídico en España están en el derecho romano. Pensamos en los romanos, a lo mejor pensamos pues, que eran muy brutos, pero el derecho romano que tenían era muy detallado, muy concreto, un desarrollo impresionante en aquella época del ordenamiento jurídico romano y nos ha influido mucho. Y el arbitraje de consumo parte de allí. No como lo conocemos, pero sí muy parecido. Posteriormente en España, con el derecho visigodo, y os doy 3 citas más actuales. La Ley de Madrid de 1502, que decía textualmente, con el lenguaje de aquella época, porque acaece que las partes, por bien de paz y concordia y por evitar costas y pleitos y contiendas, acuerdan poner en manos de jueces árbitros. Si veis también un poco la filosofía del arbitraje. En las ordenanzas de Bilbao del año 1737 también hace mención que justificaban un arbitraje forzoso en el seno de una compañía mercantil para evitar pleitos largos y costosos capaces de arruinar a todos, como la experiencia ha demostrado. Y, finalmente, en la Constitución de Cádiz se llegó a elevar directamente a rango constitucional el derecho de los ciudadanos, de los consumidores, a someter a arbitraje sus conflictos jurídicos intersubjetivos pertenecientes al derecho privado. Por tanto, el arbitraje viene de hace mucho tiempo, con unos fundamentos bien arraigados. Antes de empezar, es importante mencionar la diferencia, y ahora entenderéis por qué, entre persona física y empresario. El texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios dice que son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Y la ley marca la definición de empresario, que también es importante. Se define empresario a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada. Y ahora entenderéis por qué os menciono estas 2 definiciones. No sé si os ha llegado a todos el modelo de solicitud de arbitraje. Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tenéis todos? Muy bien. No sé si alguien sabe decirme por qué este modelo que he enviado es el último modelo que podríamos descargar de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Si alguien se lee los periódicos todos los días, seguro que lo sabe. ¿Alguien sabría decirme por qué es el último modelo? ¿Emilio? ¿No han modificado hace poco la ley de consumo o algo así? Va por ahí, sí, va por ahí. Si veis los logos, hay un logo nuevo, que antes no existía. El de arriba a la derecha. ¿Cuál? ¿El naranja? Es que pone Junta Arbitral Nacional de Consumo. No, hace mucho tiempo. No quiero que me queme tierra, pero el compañero que tengo aquí, el socio Emilio de Valencia, ha acertado. Me dice el logo que aparece en el medio arriba. La palabra AECOSAN, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. ¿Esto qué es? Pues hay dos organismos públicos que ya no existen, entre ellos el INC, el Instituto Nacional de Consumo, y los dos se han unificado en AECOSAN, hace muy poquito. Por eso es el último modelo, porque tiene el nuevo logo, el nuevo nombre de esta nueva agencia española que engloba todo lo relacionado con el consumo, seguridad alimentaria y nutrición. Esa sería la novedad, por eso es el último. Bien, como podéis ver aquí, solicitar un arbitraje es sencillo. Ya les explicaré exactamente qué es el arbitraje, pero quiero que veáis el modelo. Solicitar un arbitraje se puede hacer a través de este modelo oficial, a través de cualquier modelo de nuestra autonomía o incluso redactándolo con los mismos extremos que aparecen aquí. Tenemos que poner el reclamante, seríamos nosotros como personas físicas, como consumidores, que vamos a reclamar, por ejemplo, a nuestra compañía de telefonía móvil, poniendo nuestros datos personales. Solicitamos que la controversia que tenemos con, por ejemplo, nuestra compañía de teléfono, se solucione o se intente solucionar a través de un arbitraje. Y podemos poner como mención que cabe la posibilidad que estamos abiertos a una mediación entre la compañía y nosotros o la compañía y la administración pública que recoja esta solicitud. Hay que poner los datos del reclamado, por supuesto. A veces es difícil conseguir los datos del reclamado en compañías pues grandes que tienen mucha página web, pero a la hora de poner un teléfono o un fax o un servicio de atención al cliente como dirección para reclamar, a veces es complicado, no es tan sencillo. Por supuesto hay que poner los hechos que motivan la reclamación, como pone en la segunda parte, documentación a aportar y, muy importante, muy importante, parece obvio, pero nos hemos encontrado con muchas peticiones de arbitrajes donde apenas se pone lo que se quiere, lo que es la pretensión, lo que se solicita. Muchas veces nos hemos encontrado en las juntas arbitrales que se solicitan 2 o una cosa de las 5 que realmente se están pidiendo los hechos. Es muy importante que en los hechos se ponga efectivamente lo que ha pasado, pero que en la pretensión, en la casilla pretensión o solicitud de, se especifique exactamente qué se pide. ¿De acuerdo? Es muy importante porque sorprendentemente en las pretensiones, en las solicitudes, se es muy escueto y apenas se dice qué se quiere. Y por tanto, un colegio arbitral no puede dar a un consumidor nada que no haya pedido. Por tanto, importante, muy importante. Es obvio, pero, repito, no siempre es así. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto el origen del arbitraje, hemos visto un modelo de solicitud de arbitraje y vamos a ver realmente qué es, en qué consiste, quién lo puede presentar y cómo presentarlo. Me hubiese gustado, no sé si se ve bien, vamos a ver si acierto con la cámara, se ve bien este logo. Bueno, este logo está en valenciano porque es el logo oficial, aunque también está en castellano, por supuesto, pero me ha salido en internet. Es un logo oficial que tiene que tener todo establecimiento, todo comercio, en su cristalera, en su puerta, en su puerta, en un sitio visible, siempre y cuando se haya sometido al arbitraje de consumo. Porque los comercios se pueden someter de forma voluntaria al arbitraje de consumo. Es decir,
quieren que si hay algún conflicto con un consumidor, quieren someter ese conflicto, ese problema, a un arbitraje de consumo. ¿De acuerdo? Por tanto, este luego es obligatorio para todo comercio que se haya adherido voluntariamente al arbitraje. ¿Qué es un sistema arbitral de consumo? Pues me imagino que algunos de vosotros ya tenéis conocimientos mínimos sobre la materia. Es un procedimiento rápido y sencillo para solucionar, como hemos dicho, problemas, controversias en materia de consumo. Luego veremos las exclusiones. Por tanto, es una vía independiente paralela a una posible vía judicial. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta los tiempos que corren, la vía judicial, aparte de la paciencia que nos tiene que caracterizar para llevarla durante los años que puede durar, tiene unos costes de abogados procuradores y encima, en algunos casos, en la mayor parte de los casos, unas tasas judiciales. Por tanto, más que nunca, una vía arbitral, que es rápida, sencilla y gratuita, es una vía muy interesante. ¿Cuándo podemos o qué problemas pueden derivarse a un arbitraje? Cuando a lo mejor el producto que hemos comprado en un comercio no responde a las características que nos han prometido, o cualquier otro problema en un servicio que queremos reclamar porque entendemos que se han vulnerado nuestros derechos. Por supuesto, está regulado el arbitraje en general en el Estatuto de Consumidores y Usuarios, si lo hay, de cada comunidad autónoma, y si no, en su defecto, está regulado a nivel estatal. Los estatutos autonómicos, en general, pues son prácticamente, en general, un copy-pega de esa regulación estatal. Mediante este sistema arbitral es posible solucionar las controversias entre, y esto es muy importante, entre consumidores y empresarios o profesionales. Por eso destacaba antes la definición de consumidor y la definición de empresario profesional. Por tanto, solamente es para problemas entre un consumidor y un empresario o profesional. Características de un arbitraje. Es gratuito, es voluntario, el comercio se puede adherir o no a solucionar los problemas que pueda tener con sus clientes a través de una vía arbitral, es sencillo, ahora lo veréis por qué, es ágil, es vinculante, es decir, la resolución arbitral es vinculante, será vinculante para las dos partes, es un acuerdo privado o es una vía privada, no se publicita, podríamos decir que es igualitario, ejecutivo, porque lo que se diga en la resolución arbitral, que se llama laudo, se tiene que ejecutar, y es participativo porque hay una audiencia de ambas partes. Por tanto, nosotros como consumidores podemos alegar con documentación en la solicitud o a posteriori lo que consideremos que son nuestros derechos y por qué tenemos razón y por qué ponemos este arbitraje como posible resolución de nuestro problema. Y porque en la audiencia que se celebrará, la Junta Arbitral, el Colegio Arbitral, nos va a escuchar, tanto a nosotros como consumidores como a la compañía o el comercio en cuestión. Ya os anticipo, por la experiencia que tenemos, que la mayor parte de las juntas arbitrales resuelven problemas de telefonía, en su mayor parte. En su mayor parte estamos hablando a lo mejor del 80-85% de las veces. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente las compañías telefónicas nunca acuden a esa vista del colegio arbitral. Nunca. Suelen a lo mejor presentar alegaciones por escrito, pero normalmente nunca acuden. Un comercio privado, una tintorería, un problema concreto con una tienda de telefonía, sí que suele acudir el empresario, pero en general las grandes compañías, Iberdrola, Orange, Vodafone, etcétera, no acuden nunca. Yo, de hecho, nunca les he visto. No sé si acudirán alguna vez, pero yo nunca les he visto. Y por lo que me cuentan, nunca suelen asistir. Y el hecho de que aleguen por escrito nuevas pretensiones se produce a veces. También es verdad que a veces, después de haber luchado contra las compañías de telefonía, en el último momento, cuando ya estamos en la vista del colegio arbitral,
aceptan un acuerdo, parcial o total. Normalmente porque piensan que pueden perder, por supuesto. Claro está, no regalan nada porque sí. Por supuesto, ya hemos comentado que para que un problema que tengamos con un comercio se sustancie, se resuelva a través de un arbitraje, este comercio debe estar adherido de forma voluntaria al sistema arbitral. Es decir, debe haber comunicado de forma expresa a la Junta Arbitral de Consumo de su comunidad autónoma su decisión de someter sus problemas, sus conflictos con los consumidores al arbitraje. Pero, como pasa por ejemplo con Iberdrola o con, por ejemplo, con compañías de telefonía, sobre todo por ejemplo Vodafone, puede ser que la empresa adherida de forma voluntaria al arbitraje esté adherida para algunas cosas y para otras no. Es decir, tenga una oferta limitada a la hora de someter sus asuntos al arbitraje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una compañía de teléfono puede estar sometida al arbitraje para problemas inferiores a 1.000 euros. Para el resto, no nos queda otra que reclamar atención al cliente, a la administración pública competente y, si no, no nos queda otra que la vía judicial. Pero también nos cabe la posibilidad de pedir que se resuelva un problema que tenemos con un comercio o con una compañía grande a través de la vía arbitral, a pesar de que esta empresa no está adherida al arbitraje. De hecho, a la hora de reclamar un derecho que ha sido vulnerado, es interesante, aun sabiendo que la empresa no está adherida al arbitraje, de forma voluntaria nosotros pedir ese arbitraje, porque de cara a una posible resolución de una administración pública o incluso la vía judicial, es feo o está feo por parte de una empresa haber dicho que no, de forma expresa, a ese arbitraje para ese problema concreto. Por tanto, aconsejamos una vía arbitral, por supuesto, pero a veces no nos queda otro remedio que acudir a la vía judicial. Pero por supuesto que se puede pedir que se someta una empresa no adherida al arbitraje a un arbitraje de consumo. ¿Podemos saber qué empresas en nuestra comunidad autónoma están adheridas al arbitraje de consumo? Sí. En la página web del organismo de consumo competente lo podemos ver. En la comunidad autónoma de Valencia, no sé si en el resto, tenemos una página web que pinchamos y por provincias podemos ver qué empresas, qué comercios están adheridos. Bueno, ya habéis visto un modelo de solicitud de arbitraje, que puede ser ese modelo, uno que hagamos nosotros exponiendo hechos, solicitud, con fecha, firma y a quién se dirige. Y, repito, también tenemos en nuestra comunidad autónoma modelos en las páginas web de consumo. Por supuesto, a través de ADICAE también podemos pedir, como socios, una resolución arbitral o una vía arbitral para solucionar un conflicto, por supuesto. Podemos presentar este escrito, este modelo de solicitud, lo podemos presentar a las juntas arbitrales de consumo directamente, a la Dirección General de Comercio y Consumo de nuestra comunidad autónoma o a las OMICs, Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Y, por supuesto, a través de las asociaciones de consumidores como ADICAE. Repito, hay que exponer los hechos de una forma concreta y, muy importante, pedir lo que se quiere de forma clara y desarrollada. Muy importante. Debemos firmar la resolución, el escrito y adjuntar fotocopia de los documentos que prueben que nosotros tenemos la razón en ese problema. A veces nuestra comunidad autónoma nos permite presentar la reclamación o la vía arbitral, la petición de solución arbitral por vía telemática. También la podemos presentar ante cualquier organismo de la Administración General del Estado, ante cualquier administración pública de la comunidad autónoma, o incluso podemos presentarla en el extranjero a través de representaciones diplomáticas u oficinas consulares, o ir a correos y enviar un correo administrativo. También podemos. Esto es interesante sobre todo para personas que viven en pueblos, que no tienen una oficina de información municipal, no tienen una administración pública cercana
y un correo administrativo en correos pues les puede resultar de bastante ayuda. A través de una vía arbitral se pueden resolver todos los conflictos que afecten a los derechos legal o contractualmente reconocidos a los consumidores y usuarios, con independencia, en principio, de su cuantía. La ley marca unas exclusiones por las cuales no se puede acudir a la vía arbitral. En general son las siguientes. Las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva. Aquellas, por supuesto, en que las partes no tengan poder de disposición. Cuestiones en las que, según la legislación vigente, debe intervenir el Ministerio Fiscal, que son cuestiones tasadas por la ley. Tampoco podemos pedir arbitraje cuando concurra intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito, porque esto ya no nos queda otra que ir a la vía judicial. Tampoco en la responsabilidad civil por daños y perjuicios directamente derivada de intoxicación, lesión, muerte o de hechos en los que existan indicios racionales de infracción penal. Bien, estas serían las exclusiones de forma general. Por supuesto, creo que estáis de acuerdo conmigo que cuando vemos un logo de adhesión voluntaria al arbitraje en un comercio, entiendo que es un sello de garantía de calidad y buen servicio al consumidor. Debería serlo. Por lo menos voluntad ya hay. Cuando se ha adherido una empresa o un comercio al arbitraje y tiene ese logo, esa pegatina en su escaparate, en principio es un sello que nos garantiza que nuestros derechos, pues este comercio los tiene en cuenta. En principio, por supuesto, como en la vida, pues hay de todo. Pero nos da una cierta seguridad. La adhesión de las empresas al arbitraje, como he dicho ya, es gratuita y reciben por parte de la comunidad autónoma este distintivo oficial, que tienen que incluir no solamente en su escaparate, sino también en cualquier documento, publicidad, albaranes, facturas que emitan. ¿De acuerdo? La empresa, para adherirse, por si alguno es autónomo, tiene una empresa y después de esta sesión pues se anima a adherirse al sistema arbitral de consumo, si es una persona jurídica tiene que presentar una copia de la escritura de constitución, el apoderamiento del representante y el alta en el IAE, Impuesto de Actividades Económicas. Y si es una persona física, solamente una copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Bien. Entonces, si os pregunto, ¿tienen todas las empresas obligación de aceptar el arbitraje para resolver los conflictos de los consumidores? ¿Me diréis sí o no? Lucía me dice que no. Tiene razón. Efectivamente, porque hemos dicho que la empresa se tiene que adherir. Y si no está adherida y nosotros queremos resolver vía arbitral, el comercio tiene que decir sí o no. Y recordar que sobre todo las empresas de telefonía, aunque están adheridas, prácticamente casi todas, no todas, tienen muchas exclusiones. Y de vez en cuando recibimos correos o notificaciones por parte de la Administración Autonómica de Consumo indicando que hay más limitaciones, aún más todavía que las que teníamos en el pasado con alguna empresa concreta. Y hay que tenerlas en cuenta, por supuesto, porque a la hora de resolver conflictos hay que tenerlas en cuenta. Otra pregunta que os lanzo: si presento una solicitud de arbitraje, ¿puedo acudir a la vía judicial? Primero tendrá que resolverse el arbitraje, ¿no? Es que no se oye bien. Tendría que resolverse primero el arbitraje antes de optar por la segunda vía, si no habíamos resuelto la primera, ¿no? No, porque o escogemos una vía o escogemos otra. Por tanto, hay que decidirse o vía arbitral o vía judicial. No pueden ir en paralelo. No pueden. Son incompatibles, son excluyentes. Una vía judicial, como todos bien sabemos, acaba en una sentencia
que por supuesto se tiene que cumplir, y una vía arbitral acaba en un laudo que tiene la misma fuerza que una sentencia, exactamente la misma. Se tiene, por tanto, con valor de cosa juzgada, como una sentencia, igual. En un arbitraje, los arbitrajes pueden ser de dos tipos. Yo lo que me estoy refiriendo siempre al arbitraje en equidad, pero también hay un arbitraje en derecho, ¿de acuerdo? Nosotros, como técnicos de consumo y los futuros árbitros que salgan de estas sesiones de formación, resolverán arbitrajes en equidad. El arbitraje en equidad son árbitros conocedores del sector en cuestión y lo resuelven en base a equidad, es decir, según su leal saber y entender, ¿de acuerdo? Siempre siguiendo unos criterios lógicos. En cambio, en el arbitraje en derecho, los árbitros tienen que ser necesariamente licenciados en derecho y resuelven el conflicto aplicando el ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, para aplicar el ordenamiento jurídico vigente hay que ser licenciado en derecho. Pero en consumo, es decir, la materia que nos ha traído de aquí, siempre el arbitraje es en equidad. Pero que sepáis que también hay otra vía arbitral que es en derecho. Si las partes manifiestan en consumo que quieren un arbitraje en derecho, podrían. Pero en general siempre es en equidad. ¿Quién va a decidir sobre una reclamación arbitral? Bueno, pues en general el colegio arbitral que decide el asunto, que decide la controversia, el problema, está formado por 3 personas. Un presidente que representa a la administración, normalmente pues es un profesor de derecho mercantil, de derecho civil, no tienen por qué ser profesores de derecho, pero normalmente suelen ser profesores de derecho, por lo menos aquí en Valencia, no sé en otras autonomías qué experiencia tenéis, o incluso profesores en general, pero normalmente son personas del mundo del derecho. Por tanto, un presidente que representa a la administración, que modera y preside, un árbitro propuesto por las asociaciones de consumidores, en este caso nosotros, y otro propuesto por las organizaciones empresariales. Por supuesto, los 3 tenemos que ser objetivos y no el representante de consumidores va a dar la razón siempre a los consumidores o el representante de los empresarios va a dar siempre la razón a los empresarios. No, ¿de acuerdo? De hecho, en la práctica no es así. No veáis tampoco al representante de los empresarios como un abogado del diablo, un abogado una persona que va a estar siempre a favor del empresario, del comercio. No, por supuesto que no. Hay de todo, pero en general, por mi experiencia, no es así. Pero también se puede dar el caso de que sea un árbitro único. En este caso, el presidente de antes, el representante de la administración, puede, como árbitro único, como órgano unipersonal, decidir por sí solo. ¿Cuándo se está produciendo esto? Cuando, por ejemplo, en Valencia no hay ni un duro o ni un euro y se recurre a un organismo unipersonal porque los árbitros empresariales y las asociaciones de consumidores reciben un importe por cada audiencia. Por tanto, si en la comunidad autónoma no hay presupuesto para esto, normalmente se nombra, como está pasando últimamente, un árbitro único. En todos los casos, tanto árbitro único como colegio arbitral formado por 3 personas, siempre, y sobre todo para tener un sello de garantía de imparcialidad, siempre hay un secretario, que en principio hace las funciones de secretario. En la práctica, por supuesto, es casi un árbitro más, ¿de acuerdo? También depende de la experiencia del secretario, pero en muchas ocasiones ayuda bastante con sus conocimientos y experiencia. Es un apoyo importante. Indicar que si la complejidad del asunto es elevada, nunca habrá un árbitro único, y si la cuantía a reclamar es superior a 300 euros, no habrá un árbitro único. ¿De acuerdo? Por supuesto, no está de más decir que los árbitros, cuando vamos al colegio arbitral, por supuesto tenemos que ser objetivos, tenemos que ser independientes y tenemos que actuar con criterios de legalidad y equidad.
Por supuesto, con independencia de que podría darse el caso de que el reclamante sea socio o no de Adicae. Hay que ver el asunto de forma objetiva, imparcial e independiente. ¿Es necesario que el consumidor acuda a la audiencia cuando se le llame 4, 5, 6 meses después de haber puesto, porque es el tiempo que se tarda en ser llamado, 4, 5, 6 meses después de presentar el modelo de reclamación de solución de vía arbitral? No siempre es necesario acudir, pero en general, como consumidores, deberíamos acudir para defender nuestros derechos o incluso acudir con un representante, abogado o un amigo que tengamos que a lo mejor pueda expresarse mejor. Esto sí que es posible, pero como consumidores deberíamos acudir siempre en beneficio nuestro y para defender nuestros intereses y nuestros derechos. Y el órgano arbitral, único o formado por 3 personas, va a decidir en base a la documentación presentada hasta ese día y en base a lo que se ha comentado en la audiencia por parte del comercio, de la empresa, o por parte del consumidor. ¿De acuerdo? Por supuesto, cuando se presenta el modelo de reclamación vía arbitral, el modelo de procedimiento arbitral, la compañía que a lo mejor nos ha estado mareando, la compañía de teléfono nos ha estado mareando, reclamándonos la deuda, no puede hacerlo hasta que no se solucione. Es decir, si alguna compañía de teléfono, después de haber presentado un procedimiento arbitral, nos sigue reclamando deuda a través de la propia compañía o a través de un despacho de abogados, no puede, tendríamos que denunciarlo, porque hasta que no se dicte laudo, queda todo en suspenso. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, en la práctica, me imagino que no os lo tengo que decir, por desgracia, pues a veces no se cumple. Ya hemos dicho que no podemos ir a la vía arbitral para resolver conflictos cuando los litigantes son 2 empresas, autónomos o profesionales. No puede solicitarse un arbitraje de, por ejemplo, telefonía si el contrato es de autónomos. O, por ejemplo, tampoco de electricidad si es un establecimiento comercial el que tiene el problema. Si la empresa no cumple el laudo dictado por la Junta Arbitral a favor del consumidor, ¿qué pasa? Pues cuando tenemos el laudo en nuestra mano, hemos dicho que tiene la misma fuerza que una sentencia judicial firme. Por tanto, si se diese el caso, que en general en principio no se da, deberíamos solicitar al juez de primera instancia de nuestro domicilio o del lugar donde se dictó el laudo la ejecución del mismo. ¿De acuerdo? Bien, esto sería el arbitraje de consumo, repito, gratuito, voluntario para las empresas o comercios y aconsejable en la mayor parte de los casos, sobre todo para problemas derivados del consumo de telefonía, electricidad, con comercios, etc. Los antecedentes vienen de lejos, del derecho romano nada más y nada menos. Os he presentado un modelo de solicitud de arbitraje. El logo de arbitraje lo tiene que tener todo comercio adherido y bien visible en facturas, documentos y escaparates. Y la resolución final, llamada laudo, es de obligado cumplimiento para ambas partes. ¿De acuerdo? Teníais en el índice de estas 4 sesiones, en esta primera sesión, un ejemplo de arbitraje, que bueno, realmente no debería ser un ejemplo de arbitraje, que es el arbitraje de Bankia. No sé si algunos de vosotros sois o habéis sido afectados por preferentes o subordinadas de Bankia, me imagino que sí. A lo mejor habéis sufrido o habéis sido beneficiados por el arbitraje de Bankia, no lo sé, no veo ninguna cara así que me diga que sí o que no, pero vamos a comentar un poquito para también que tengáis esa cultura general de lo que ha pasado en ese arbitraje de Bankia. Como decía, no podemos ponerlo de ejemplo, por muchas razones. No ha sido universal, es decir, no ha sido para todo afectado de preferentes o subordinadas de Bankia, por tanto, ahí ya empezamos mal. Los afectados por preferentes y subordinadas,
pues tenían 1.000 euros, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, 1.000.000 de euros, y de media la vía arbitral a través de Bankia ha beneficiado a los que de media tenían 31.000 euros hacia abajo, de media. Por supuesto, ha habido excepciones, personas con mucho más dinero que han tenido una resolución arbitral, un laudo arbitral positivo. Perfecto, bienvenido sea. Pero un arbitraje que es para unos pocos, y encima para los que tienen menos dinero, pues como comprenderéis, no es un arbitraje en condiciones. Tampoco es un arbitraje en condiciones porque quien decidía quién iba o no al arbitraje no era una administración pública. El filtro en Bankia lo estaba poniendo como dice la página web de Bankia, un experto independiente. Experto, sí, lo sería, claro, pero independiente, no. Con deciros que, bueno, es una consultora que se llama KPMG, y esta consultora eran los propios abogados de Bankia que se enfrentaban por ejemplo, a DICAE en las demandas. Por tanto, imaginaros lo independientes que eran. Cuando se denunció, por supuesto, dejaron de ser los abogados de Bankia a la hora de defenderles en juicios. Por tanto, un experto sí, porque es una consultora, pero independiente para nada. Han hecho prácticamente lo que han querido. Por supuesto, muchas personas se han beneficiado, perfecto, pero muchas otras no. Y han tenido que acudir a una vía judicial con los costes que supone y con el tiempo que supone, que no es poco. El arbitraje de Bankia solamente era para clientes minoristas. Bueno, realmente prácticamente el 99% de los afectados por preferentes subordinadas que se han visto engañados. El procedimiento era individual, no se podía hacer de forma colectiva, es decir, nosotros como asociación no podíamos plantear un arbitraje colectivo teniendo en cuenta que los estafados por preferentes subordinadas prácticamente tienen un perfil en su mayor parte idéntico, pero no se ha podido, ha sido un procedimiento individual. Bankia llamaba al afectado, me imagino que alguno de vosotros ya lo habréis sufrido. Bankia llamaba al afectado, firmaba una solicitud de arbitraje y este experto independiente, entre comillas, KPMG, decidía si Bankia quería someter el asunto al arbitraje o no. En ese momento, el consumidor tenía que aceptar si definitivamente iba a la vía arbitral o no, con las condiciones que le ponían encima de la mesa. Teniendo en cuenta que un laudo arbitral, en el momento en que ya se va a resolver por vía arbitral nuestro problema, un laudo arbitral, ahí está, se tiene que cumplir, es vinculante para ambas partes. Y si fuese negativo, si no nos diese la razón, no podríamos haber acudido a la vía judicial. Si bien es verdad, prácticamente casi todos los laudos arbitrales en Bankia han sido positivos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se devolvía o qué se devolvía? Se devolvía el importe suscrito menos los intereses, los cupones que se habían generado en estos años, más los intereses que hubiese obtenido en ese periodo de tiempo, más los intereses que hubiese obtenido un depósito tradicional, que es lo que realmente el afectado pensaba que tenía, tomando como referencia la evolución del Euribor, del índice Euribor, 12 meses. Por tanto, en principio, las personas que han visto resuelto su problema a través de la vía arbitral han conseguido su dinero y podríamos decir que un interés de todos estos años como si hubiesen tenido un plazo fijo, porque recuerdo que los afectados de preferentes subordinadas se les vendían estos productos tóxicos y en muchos casos perpetuos como si fuesen plazos fijos. Por eso la vía arbitral y muchas ya sentencias judiciales ganadas por ADICAE están dando la razón a los consumidores, porque realmente ha sido una estafa en toda regla. Por tanto, la vía arbitral hubiese sido muy interesante para todos, no para unos pocos. Por tanto, por eso no es un ejemplo a seguir, aunque por supuesto haya beneficiado a algunas personas.